Ya pueden ver ahí mi presentación. Sí, doctor. Ok, bueno, entonces seguimos hablando de bloqueo regional o troncular. Entonces hablábamos el día de ayer acerca del bloqueo del nervio dentario posterior. Entonces comentamos que uno de los riesgos de estos bloqueos es la formación de hematoma, y también comentamos cuáles las medidas que nosotros debemos de tomar para prevenir esta complicación. Y si nos llega a pasar esta complicación, también hablamos de cómo nosotros podemos limitar el tamaño de nuestro hematoma. Entonces, ya podemos continuar con la siguiente técnica. ¿Aquí nadie tiene alguna duda? Doctor, ¿podría explicar otra vez cómo es que se podría formar el hematoma? Es que no lo recuerdo muy bien. Sí, nosotros comentábamos que uno de los riesgos de que se forme el hematoma es porque cuando entramos con la aguja en esta técnica de bloqueo, que es una técnica más profunda, nosotros podemos llevarnos de paso las arterias que pasan por esa zona. Una de las arterias que más nos preocupa a nosotros es la arteria transversa de la cara. Entonces, bueno, aquí en estas clases hemos estado comentando información importante de anatomía. Entonces, sí les recomiendo que por favor, pues las cosas que yo les voy comentando de anatomía, ustedes las vayan revisando. Ya están ahí en sus casas, tienen sus teléfonos, tienen más información para poder ir complementando la información que yo les doy. Entonces, una de las arterias, también una rama de la arteria carótida externa, nosotros decimos que es la arteria transversa de la cara. Y la arteria transversa de la cara es la arteria encargada de llevar irrigación hacia la glándula parótida y a la bolsa adiposa de Bichat. Entonces, esa arteria nosotros la podemos encontrar por debajo del contrafuerte malar. Entonces, en esa zona, si nosotros hacemos con la aguja y nosotros no colocamos el anestésico muy pasito y vamos introduciendo la aguja de poco a poco, nosotros podemos entrar y rasgar la arteria. Si nosotros rasgamos la arteria con la aguja, entonces se va a producir un sangrado interno o una hemorragia interna por debajo del carrillo o dentro del carrillo. Entonces se va a empezar a inflar como si fuera un globo, porque es un sangrado arterial y es un sangrado profuso, que es muy difícil detenerlo, porque pues imagínense, el daño lo hicieron con una aguja en un punto muy profundo. Entonces, si a ustedes se les ocurre abrir con una hoja de bisturí y tratar de localizar la arteria que está sangrando, entonces ahí puede llegar esta complicación, que es una complicación muy grave, porque vamos a producir todavía más sangrado. Entonces, aquí la solución es tratar de limitar este hematoma, colocando compresión desde vía extraoral, haciendo compresión en la zona del carrillo con hielo para poder disminuir el calibre de ese vaso, disminuir el sangrado y entonces limitar el tamaño del hematoma. Eso en los casos que el hematoma no es tan grave. En algunos casos pues hasta se amerita internamiento. Necesitamos internar al paciente para poder dar un manejo ya intrahospitalario y a veces ocupa quirófano. Entonces yo les decía que es uno de los riesgos de hacer las bichectomías, la formación de estos hematomas, que este hematoma se vaya hacia espacios cada vez más profundos y nos pueda pues causar muchos problemas. Y además, otra de las complicaciones que puede ocurrir por tener un hematoma ahí acumulándose es que también se puede infectar. Entonces, por eso siempre tenemos que dejar al paciente con medicamentos antiinflamatorios esteroideos y con medicamentos antibióticos para disminuir este riesgo de formación del hematoma. Entonces, ya sabemos cómo se debe de manejar,
pero también sabemos cómo hay que prevenirlo, y prevenirlo pues es ubicando muy bien la anatomía y evitando entrar hacia zonas de peligro, y también colocando el anestésico muy despacito para dejar que vaya haciendo efecto el anestésico local y vaya disminuyendo el calibre de los vasos, y con esto haya menos riesgo de que nosotros le demos con la aguja de nuestra jeringa. ¿Sí quedó claro? Sí, doctor, muchas gracias. Sí, de nada. ¿Alguien más quería comentar algo? Ok. Bueno, entonces esta es la imagen de que representa el recorrido del nervio, y aquí vamos a ir ubicando en dónde se tienen que ir colocando la anestesia. Por ejemplo, aquí en este caso, estos bloqueos que aquí representan la imagen son tipo de bloqueos supraperiósticos. Ahí no se está haciendo ningún bloqueo troncular, porque la aguja no está entrando tan profundo. Si la aguja estuviera entrando en este sitio, o la aguja estuviera entrando hacia este sitio, entonces sí diríamos que ya es una anestesia regional. Aquí nada más esto es la representación de un bloqueo supraperióstico o submucoso del incisivo central superior. Aquí es otro ejemplo de un bloqueo supraperióstico, cómo debe de entrar la aguja. Aquí obviamente la imagen es solamente un ejemplo, pero es una aguja larga. Normalmente y comentamos que con una aguja corta es más que suficiente. Con una aguja corta va a haber menos riesgo de rasgar vasos sanguíneos debajo del tejido, y con la aguja corta al paciente le va a doler menos. Aquí es otra imagen de realizar un bloqueo supraperióstico de una de las ramas del nervio dentario posterior. ¿Sí va quedando bien claro? ¿Sí está fácil? ¿Sí está fácil? ¿Sí está bien explicado? Doctor, sí. ¿Puede repetir de la primera imagen cómo está anestesiando? ¿Esta imagen? Sí. Ok, aquí lo que comentábamos es que aquí es un ejemplo de un bloqueo supraperióstico, entonces por eso la aguja no está entrando muy profundo, solamente apenas alcanzaría a pasar lo que es la mucosa, fondo de saco de la zona donde estamos colocando nuestro anestésico local. Entonces la aguja no entra muy adentro, y este es un ejemplo nada más, porque sabemos que en la realidad o en la vida real nosotros haríamos la colocación del anestésico con una aguja corta, no con una aguja larga. Entonces esta es la representación de un bloqueo de nervio supraperióstico o submucoso, que ya dijimos que solamente aplica en la región del maxilar, porque en la región de la mandíbula ahí sí tenemos que hacer un bloqueo troncular o un bloqueo regional, porque dijimos que aquí el hueso de la cortical es muy dura y es muy gruesa, y el anestésico no alcanza a traspasarla. Entonces sí tenemos que bloquear el nervio desde su rama, desde su origen, que ya conocemos muy bien la anatomía. De todas formas, ya cuando entremos a la técnica de bloqueo del nervio dentario, ya vamos viendo. ¿Sí queda claro? Sí, doctor, gracias. De nada. ¿Sí? Entonces, aquí es un ejemplo que está súper buena esta imagen, porque en esta disección de cadáver que se hizo, retiraron toda la parte de la cortical superficial del hueso maxilar. Entonces se destapa como esta tapadera, y entonces aquí abajo queda ahora sí bien descubierto toda la zona donde entra el nervio. Entonces, esta es la zona. Miren cómo baja el nervio que vendría siendo el infraorbitario y que se convierte en dentario anterior, y cómo empieza a llevar toda la información sensitiva hacia toda la región periapical. Nosotros dijimos que era hasta la raíz mesial del primer molar superior, porque ya a partir de ahí está inervado por toda esta ramita
del nervio dentario posterior. Esta es una muy buena imagen que de verdad representa lo que está por debajo de nuestra mucosa, lo que está por debajo de la cortical del hueso y ya a nivel de las raíces dentarias. Entonces, esta es la raíz o la rama nerviosa que nosotros vamos a estar bloqueando con una anestesia supraperióstica que se alcanza a infiltrar a través del hueso cortical. Obviamente, pues a nuestro paciente no le hacemos estas disecciones para llegar hasta el nervio. La ventaja del anestésico es que alcanza a traspasar la cortical ósea, que es más delgadita, y alcanza a hacer su efecto en toda esta región. ¿Sí queda clara la imagen? Sí, doctor. Ok. Ahora vamos a ver el otro bloqueo, que es el bloqueo del nervio infraorbitario. Por favor, anoten la diapositiva. Doctor, una pregunta. ¿De dónde sacó las imágenes que nos enseñó? Estas imágenes las saqué de internet, pero como ya hice esta presentación hace un tiempo, la verdad, ya mejor cuando nos veamos, si quieren, se las puedo pasar. Pero la verdad, la saqué de un libro que estaba en internet y ya no sé si ese libro todavía está. Pero pueden tomarle fotos si quieren. Muchas gracias. Sí. Entonces ahora vamos a hablar acerca de la técnica de bloqueo infraorbitario, otro tipo de técnica de anestesia regional de la región maxilar anterior. Entonces decíamos que esta técnica nosotros no la ocupamos tampoco en el área de la odontología.
solamente en trauma facial, en heridas faciales que nosotros vamos a reconstruir con anestesia local. Entonces yo ya les había mencionado que para poder ubicar el nervio siempre tomábamos de referencia la pupila de nuestro paciente. Entonces hacia arriba tenemos nuestro agujero supraorbitario, ¿sí?, tomando de referencia nuestra pupila, y hacia abajo también vamos a encontrar el agujero infraorbitario, y hacia acá abajo vamos a encontrar el agujero mentoniano. Entonces, si nosotros, yo les decía, en el agujero mentoniano, en el agujero infraorbitario y en el agujero supraorbitario, entonces nosotros lograríamos dormir prácticamente toda esta región. Toda esta región de la hemicara, nosotros la podríamos bloquear. Entonces, si lo hacemos de forma bilateral, entonces vamos a poder tener control anestésico de todo el centro de la cara de nuestro paciente, no de la región ya posterior, porque la región posterior tendríamos que bloquear el dentario posterior. Pero de la región anterior, nosotros podemos tener control total haciendo bloqueo de supraorbitario, infraorbitario y agujero mentoniano. Entonces nos vamos a enfocar ahorita en el bloqueo infraorbitario. Dijimos que este nervio viene desde la rama 2 del nervio trigémino, viene desde su recorrido endocraneal, que podemos repasar, que nosotros dijimos que viene desde su recorrido, que entra hacia la fosa craneal media, pasa hacia el seno cavernoso, en la pared lateral, y de ahí pasa hacia el agujero redondo mayor, hasta la fosa pterigomaxilar, y en la fosa pterigomaxilar, junto con el nervio facial, forma el ganglio pterigomaxilar, y de ahí va a tener un recorrido por todo el piso de la órbita, hasta salir por debajo del rimo orbitario, y ahí va a salir por el agujero infraorbitario, y de ahí va a salir entonces nuestro nervio infraorbitario, que va a venir y va a tener un recorrido hacia el párpado inferior, hacia el puente nasal, hacia el ala nasal, toda la región del labio superior y toda la región de los premolares de canino y incisivos lateral y central. Nosotros las vamos a poder bloquear si nosotros colocamos el anestésico local haciendo un bloqueo infraorbitario. Entonces, esta técnica de inyección proporciona anestesia del nervio dental anterior que inerva los incisivos y caninos superiores. Por lo regular, también el nervio dentario anterior inerva los incisivos y caninos superiores. Aquí se repitió. Entonces yo les decía que una de las ramas del nervio infraorbitario es el dentario anterior y el dentario medio, que dijimos que algunas veces existía y otras veces no existía. Entonces, si existe el nervio dentario medio, va a inervar la raíz mesial del primer molar superior. Entonces, los nervios nasal y labial también van a ser afectados con el bloqueo del nervio infraorbitario. El principio de esta inyección es el depósito del anestésico dentro del agujero infraorbitario para que se difunda hacia atrás por el conducto y llegue a los nervios dentario medio y nervio dentario anterior. Entonces, estas son las características generales de nuestro nervio infraorbitario. Y si se acuerdan, acá tenemos entonces nuestro nervio supraorbitario, que el nervio supraorbitario es una rama de la rama 1 del nervio trigémino, que nosotros decíamos que tenía un recorrido también endocraneal, pasaba por la pared lateral del seno cavernoso y entraba hacia la hendidura esfenoidal, y antes de entrar a la hendidura esfenoidal se iba a dividir en 3 ramas. Una de esas ramas iba a pasar por todo el techo de la órbita e iba a salir por encima del rimo orbitario superior, y de ahí va a salir el agujero supraorbitario, por donde va a salir nuestro nervio supraorbitario, que este nervio supraorbitario va a llevar información sensitiva a toda la región frontal, hasta donde nosotros dijimos que era el vértex, que era la parte más alta del cráneo, que toda esa era región de inervación de nuestro nervio trigémino.
Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta, algo que aclarar de esta diapositiva? Bueno, aquí está la imagen. Entonces, gracias. Aquí está la imagen en donde hace una representación de cómo se coloca el anestésico local en el ritmo orbitario, por debajo del ritmo orbitario, en el agujero infraorbitario. Esta es una zona peligrosa porque está ya muy cerquita del globo ocular. Entonces, si nosotros no tenemos cuidado con la aguja y el paciente se mueve, podemos lastimar el globo ocular con la aguja. Entonces, siempre hay que ubicar muy bien esta zona. Ahorita vamos a ver cuál es la técnica. ¿Sí? Doctor, no sé si imagen si pudiera El compañero había mencionado que le aplicó al niño. Por eso Casi no se escucha. Yo no escucho bien lo que están comentando. Doctor, yo le decía que no había cambiado la diapositiva. ¿No cambió? No, pero era lo que yo también iba a decir. No se veía. Todavía está en el bloqueo infraorbitario. Bueno. Doctor, lo que le mencionaba era si esta técnica que está diciendo es la que le pasó a su compañero, que dijo que había dejado ciego al niño. Sí. Sí, mi compañero lo que estaba haciendo era aspirando, porque el paciente tenía un tumor, el niño tenía un tumor por debajo del ritmo orbitario. Entonces queríamos hacer una aspiración para ver si lo que tenía el niño era un contenido líquido, o sea, era como una lesión vascular o era una lesión quística. Entonces metió una aguja de un calibre mayor, no era una aguja dental, era una aguja de las normales que se utilizan para poner una inyección por vía intramuscular. Entonces, era una aguja más grande y el niño se movió y con la aguja se le encajó en el ojo. Entonces, pero sí es una zona parecida. Sí se puede tomar de ejemplo por la manipulación de esa región. Ahora sí ya pueden ver mi diapositiva. Sí, ya. Sí, doctor, ya se ve. Ya. Sí. Bueno, anótenla, por favor. Doctor, ¿podría por favor regresar la foto anterior? Sí. Listo, doctor, gracias. Ok. Ahora sí anoten.
Entonces, este bloqueo nervioso es de un uso muy particular en cirugía para poder obtener un acceso hacia el seno maxilar y para extraer un canino superior que se encuentra incluido o realizar una apicectomía de cualquier órgano dentario anterior y superior. No se va a emplear como un procedimiento para procedimientos de odontología, para odontología general, nada más para anestesia quirúrgica. Y este es muy eficaz para realizar este tipo de procedimientos como el que tienen aquí en la imagen, que se está quitando ya un quiste que se encontraba ubicado entre las raíces de los incisivos centrales superiores. Entonces, el bloqueo del nervio infraorbitario puede hacerse por dos vías. Una vía es la vía intraoral y la otra vía es la vía extraoral. Siempre tenemos que tener en mente que la distancia donde nosotros podemos encontrar nuestro agujero supraorbitario es de 0.8 milímetros por debajo del rimo orbitario. Entonces, nosotros podemos palpar, se siente ahí el rimo orbitario y ahí donde ponemos nuestro dedo, de donde empieza el rimo orbitario hacia abajo, van a ser 0.8 milímetros y siempre tomando en cuenta la línea pupilar de nuestro paciente para no desubicarnos y colocar el anestésico en donde es necesario. Ahora sí vamos a ver cuál es la técnica intraoral de nuestro bloqueo infraorbitario. Por favor, anoten la diapositiva.
Entonces, la técnica de bloqueo infraorbitario intrabucal es primero localizar el agujero infraorbitario y este lo vamos a encontrar inmediatamente debajo de la pupila ocular, cuando el paciente está viendo de frente. Puede encontrarse por palpación del borde infraorbitario hasta que se localice la escotadura infraorbitaria. El agujero se siente como una depresión poco profunda que se encuentra a 0.8 centímetros por debajo de la escotadura. Entonces, bien importante que con nuestro dedo índice mantengamos firme la posición de ese dedo para proteger el globo ocular, mantenernos muy bien ubicados y evitar que la aguja se vaya hacia el ojo y pueda causar una lesión. Entonces, el dedo índice se debe de mantener en ese sitio. Si ven, con la mano izquierda, nosotros vamos a retraer y vamos a palpar y vamos a estar siempre dejando la referencia del rimo orbitario. Y después vamos a retraer el labio con el dedo pulgar y vamos a hacer la mucosa y después vamos hacia la zona, vamos a limpiar muy bien hacia la zona del segundo premolar y ahí vamos a introducir la aguja y la aguja va a entrar aproximadamente 3.5 centímetros desde la mucosa del fondo de saco hasta donde se encuentra el agujero infraorbitario. Entonces, aquí está la imagen donde hablamos del rimo orbitario, donde hablamos de la escotadura, cómo palpamos y cómo nosotros vamos a entrar a nivel del segundo premolar. Y aquí más o menos entonces tenemos el incisivo central, incisivo lateral, canino y aquí tenemos el premolar. Esta imagen no habla de la técnica, solamente está localizando dónde se encuentra el agujero infraorbitario, pero no habla de la técnica. Entonces, si fuera una fotografía que hablara de la técnica, entonces nos diría que la aguja tiene que entrar a nivel del segundo premolar. Entonces dijimos canino, primer premolar y segundo premolar. Entonces, la raíz del segundo premolar es la que está más cerquita del agujero infraorbitario de todos los demás órganos dentarios. Entonces nosotros vamos a entrar a nivel de la raíz del segundo premolar y vamos a entrar aproximadamente 3.5 centímetros. Recuerden que hay variabilidad anatómica. No es lo mismo los huesos del macizo facial de un hombre masculino que mide 2 metros que anatomía de un paciente femenino que mida 1.50. Entonces es mucha la diferencia, por eso es bien importante siempre ubicar muy bien la zona dejando de referencia nuestro dedo índice para no tener tanto riesgo de meternos con la aguja hacia el ojo, porque si nosotros no le ponemos ahí el dedo índice, es muy fácil que con la aguja nos metamos y nos vayamos de frente hasta el globo ocular. Entonces, esa es la técnica de anestesia intraoral del nervio infraorbitario. ¿Alguien tiene alguna duda o algún comentario? No, que ya quedó todo súper claro entonces. Doc, esa práctica, bueno, más bien, esa técnica la vamos a practicar también en la escuela. Normalmente ustedes cuando están haciendo sus prácticas de anestesiología no metemos esta técnica de bloqueo infraorbitario. La técnica de bloqueo infraorbitario normalmente la hacemos, yo la hago en algún alumno para poner el ejemplo y que todos vean cómo se hace, pero esta técnica como no es una técnica de dominio odontológico o de necesidad de odontología general, nosotros no nos metemos mucho en hacer esta práctica. Esta práctica pues ya se hace más a nivel de especialidad, pero sí podemos mostrarla con un ejemplo. En la universidad no van a hacer este tipo de bloqueos y si es necesario en cirugía, nosotros como cirujanos lo haríamos porque pues sí tiene su buen grado de dificultad. Habría que hacer primero muchísimas técnicas de bloqueos supraperiósticos y después, ahora sí, empezar a hacer este otro tipo de bloqueos, los bloqueos regionales.
Ah, ok. Gracias, Doc. Sí, de Doctor, nada. por decirlo así, le tienes que estar agarrando la cara al paciente con varios dedos a la vez. Ajá, exactamente. Con el dedo que tú te acomodes, aquí nos dice que es con el agujero, con el dedo índice, pero si no, con el dedo índice y el dedo pulgar tú puedes retraer el labio y con el otro dedo, con el dedo anular, estar siempre palpando el borde infraorbitario y ahí dejar el dedo para que no se te vayas ahí con la aguja más hacia adentro. Yo, la verdad, la técnica que utilizo más frecuente para bloquear el nervio infraorbitario, para que haya menos riesgo, siempre utilizo la técnica extraoral, porque ahí no estoy tan a ciegas, ahí sí entro directo. Y la verdad es que tampoco no es una técnica que duela mucho, pero pues nosotros estamos muy acostumbrados porque pues vemos muchos pacientes con heridas faciales. Entonces para nosotros es más cómodo ya, limpiar muy bien la piel y poner la inyección por vía extraoral. Ya mañana vamos a ver cómo es esa técnica, la que es por vía extraoral. Y ya el día de mañana que ustedes tengan su práctica ya profesional, ya decidirán cuál técnica a ustedes les acomoda más. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a dejar hasta aquí la clase del día de hoy y nos vemos el día de mañana. Que estén muy bien. Se cuidan mucho. Gracias, doctor. Gracias, igualmente.